Algo que omití en explicarte y que producción siempre me lo marca, pero viste, uno viene grande a veces y se olvida, es comentarte, ¿por qué te reís? ¿Por lo que dije de grande de mí o por qué te sentís? No, porque todo nos pasa, que por ahí nos olvidamos en cierta edad. Sí. La verdad que bueno, y gracias a Dios que uno va creciendo, ¿no? Y crece en edad, pero también crece en experiencia. Exacto. Pero bueno, no me quiero ir del foco de lo que quería explicarte. Siempre estamos en la última fila, arrancamos y vamos desandando la historia del invitado hasta llegar a la primera fila y ahí tratar de recibir todo lo que el invitado nos cuenta de su historia y tratar de que el público, en este caso, pueda tener una experiencia, una enseñanza, todos. A veces, viste, que no nos ponemos a pensar, pero de alguna forma dejamos una enseñanza. Sí, esa es la idea de vivir para sembrar algo, ¿no? Algo bueno. Así que... Y a veces el invitado me dice, ¿qué voy a hablar? No sé si a vos te ha pasado. Y empiezas a pensar y te das cuenta que sí tenés para hablar. Sí, porque, bueno, mi edad, hay muchos recuerdos lindos, anécdotas, por ejemplo, de mis padres. Contame un poco de ellos. Mi papá era muy conocido, el Pichón le decían. El Pichón. Un hombre simple, bueno, honesto, muy generoso, y de él me han quedado muchas enseñanzas. A pesar de que, bueno, que no se vivía en la abundancia, siempre fue muy solidario con los que menos tenían. El papi tuvo una historia muy triste, él quedó huérfano a los 14 meses. De un día para el otro pierde a su mamá y su papá. ¿De qué manera los perdió? La mamá estaba embarazada, ellos vivían en el campo, cerca de las Iletillas, y bueno, le habían dicho a mi abuela que no podía tener más hijos, ya era el sexto, eran 6, sí, con ese era el sexto embarazo. Y le habían dicho que corría riesgo, bueno, y antes, yo no sé, no había medios de protección, claro, como hay ahora, ¿no? Queda embarazada y bueno, llega el momento del parto, empieza a estar mal, y cuando llegan a Hernando, mi abuela fallece porque había tenido una hemorragia terrible, así que pierde la bebé, era una nena, y fallece ella. Cuando... ¿Y tu papá en ese momento, 14 meses? 14 meses, era re chiquitito. Entonces, cuando la llevan a mi abuela a sepultarla, a la vuelta, mi abuelo venía sentado en un camioncito que no tenía barandas, agarra un salto, él cae y se desnuca. Viniendo del sepelio. Entonces, terrible. Así que estos 5 hermanitos fueron separados y bueno, a mi papá lo crió una tía que era hermana de mi abuela y bueno, para él fue su mamá, era soltera, fíjate, ¿no? Y bueno, después cuando se casa es como mi abuelo, es como que lo adopta, era su hijo. Después ellos tienen 2 hijos, un varón y una mujer, pero mi papá sigue siendo el hermano mayor. Y a sus otros 4 hermanitos también los separaron. Una historia re triste porque con familias distintas, pero ellos, yo digo, han sido criados de parte de cada familia que los estuvo. Sí, no, pero ellos conservaron el amor de hermanos. Después cada uno se fue casando, siempre estuvieron en contacto. 2 de estos tíos se fueron a Buenos Aires, siempre venían a visitarnos, cada vez que venían para Córdoba. Ellos nunca perdieron el contacto, pero es esa historia de mi papá que, pobrecito, de no crecer con sus propios padres, ¿no? ¿Y eso les transmitía a ustedes? ¿Les contó su historia? Sí, si siempre. Es más, por ahí viste que en la etapa de la adolescencia todos nos revelamos. Sí. Y bueno, y en esos momentos él nos decía, nos hacía ver
toda la falencia, o sea, que había sufrido él en la falta esa del estar con sus propios padres, con sus hermanos, y que nosotros por ahí teníamos la posibilidad y uno. Pero viste que esa etapa es necesaria pasarla, sí, la de la adolescencia, sí, digo, ¿no? Sí, sí. Porque ahí la rebeldía después te... Pero es como que todo lo que nos inculcó él, con todo el dolor que ha pasado, todo su sufrimiento, él no perdió nunca su eje, ¿no? Y siempre trato de inculcarlo en los valores, como el respeto, bueno, sí, todo lo que la educación, exactamente. Porque viste que la educación nace en casa. Exactamente, sí. Entonces eso lo fuimos mamando de aparte, chicos. Yo tengo la imagen de tu padre, vuelvo a repetir que uno aquí en la ciudad los conoce de alguna u otra manera, sí. Nos vamos conociendo, ¿no? De una persona que era muy asistente a actos públicos, le encanta, con su bandera. Sí. Él estaba en la comisión de la acción juvenil. Uh-huh. Él amaba ese club, lo amaba, era un apasionado del fútbol. Vos no le criticaras el club porque ahí sí, había no. Él estaba en la comisión y bueno, después representando al barrio Fivas, donde después nos vinimos a vivir. Entonces él participaba de los actos llevando la bandera en representación. ¿Le gustaba eso? Sí, no, él le encantaba todo eso. Y bueno, y siempre participando de algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, después cuando se jubiló, iba al centro de jubilados, a preparar los bolsones. Y bueno, lamentablemente se fue muy, muy temprano, tenía 71 años. Y bueno, yo hasta el día de hoy lo extraño horrores. Me marcó mucho, mi papá era muy bueno y nos daba tanto amor, Gustavo. Y bueno, yo me quedé con eso, ¿no? Que lo que vale en la vida es ser honesto y ser buena persona. Lo demás no cuenta. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no sos bueno, de nada te sirve. Uh-huh. Y él era humilde. Con decirte que, por ejemplo, llegaba las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y el 23 le preparaba una caja a la gente que pasaba a recolectar la basura. Uh-huh. Y ellos sabían que todos los años Don Medina los iba a estar esperando con una cajita. Esas cosas tenía el papi. Uh-huh. Y siempre ayudando a quien podía. Una vez a un amigo que él trabajaba en la planta de aceitera. Uh-huh. Bueno, cuando se jubila siempre uno deja amigos, ¿no? Claro. Y uno de estos amigos tuvo un problema, yo no recuerdo si fue un accidente, y le tenían que amputar la pierna. Tenía que viajar a Buenos Aires y bueno, y se ve que la esposa no lo podía acompañar, no se animaba porque tenía que ir en avión. ¿Quién fue? Pichón. El Pichón, ya partió. ¿Y tu mamá asentía seguramente esto y ella... ¿acompañaba en el consentimiento de decir que él fuera así? Sí. Obviamente que sí, pero... Ellos se han llevado, siempre han sido muy, muy compañeros. Y bueno, siempre juntos, siempre peleándola juntos. Uh-huh. Mi mamá, una mujer así muy con mucho empuje. Te cuento que cuando nosotros vivíamos en el campo, mi papá parecía que si lo sacaban del campo no podía seguir viviendo. Entonces fue mi mamá la que hizo todos los trámites para cuando empezaron a hacer el barrio Fivas, había que anotarse. En esa época estaba de intendente el doctor Coda. Uh-huh. Entonces ella vino, trajo toda la documentación y bueno, gracias a ella, después mi papá decía, gracias a la mami tenemos la casa, ¿sí? Porque ella fue la que insistió. Y bueno, después nos fuimos viniendo, primero nos vinimos mi hermano y yo, y después ya se vino mi mamá y el último mi papá. ¿Te acordás bueno, sí, obviamente, te acordás los vecinos, pero ¿quiénes eran tus vecinos? Y al lado de mi casa está la familia Gauna, uh-huh. Al frente estaba la familia Goldstein, que ya fallecieron los dos, y bueno, pero uno, digamos, gente así... que
que rodea la casa de mi mamá quedaron la gente Gauna, Holguín, ¿te acordás de don Holguín? Sí. Y bueno, y esos fueron los vecinos que siempre estuvieron alrededor de mi mamá cuando faltó mi papá.